Buenas tardes para todas y todos, otra vez acá. Queremos trabajar porque John Jairo, Juan Carlos, el mismo Pili, hemos estado como dándole a esta experiencia tan rara y tan novedosa para salirle adelante a este impasse que tenemos que tuvimos para poder asistir personalmente a esta semana bíblica. Vamos a seguir dándole a este tema. Lo que hemos trabajado hasta ahora en la introducción de los evangelios, la explicación más centrada de cada evangelio y el proceso como se escriben los evangelios es muy importante. A veces para muchas personas puede ser repetitivo o puede ser que esto ya se haya visto, pero a mí personalmente en la experiencia de la Biblia me interesa repetir, 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 porque de esa manera aprendemos el dato fundamental. Esto que hemos visto de la etapa oral de los evangelios, de la manera en que Marcos escribe el evangelio, cómo lo copia Mateo y después cómo Lucas lo perfecciona, es muy importante para entender el proceso del mensaje central de Jesús. La práctica de Jesús, el proyecto de Jesús, se va a centrar en eso, en el reino. Por eso yo creo que hay que poner ese letrero lo más grande posible. Ese reino es el motivo por el que Jesús vivió, el motivo por el que Jesús trabajó, por el cual reunió a la comunidad, por el cual él mandó a los discípulos y apóstoles. El reino para él fue su centro, su sueño, el ideal de toda su vida. Él le dio la vida al reino. Los evangelistas, que es la historia que contamos antes, de pronto tuvieron un pequeño énfasis en la persona de Jesús y predicaron más a Jesús que lo que había hecho Jesús. Jesús en realidad lo que trabajó, lo que predicó, lo que vivió fue el reino. Nosotros tendríamos que estar centrados en la cita de Marcos 1, 14 a 15, para que se metiera esa cita en nuestra mente, se metiera en nuestro corazón y se metiera en nuestras comunidades. Esa cita sintetiza de alguna manera lo que Jesús vino a hacer a este mundo, el motivo por el cual la palabra se encarnó y el motivo por el que la palabra se anuncia a los demás. Si nosotros aprendiéramos bien esto y lo practicáramos en nuestra experiencia, saldríamos al paso de muchas situaciones humanas e inhumanas que vivimos. Yo los invito y las invito a todos y a todas para que nos centremos en este tema del reino de Jesús desde 8 perspectivas, desde 8 elementos centrales que tiene el Evangelio. Y la propuesta es que, como me decía Évaris, que van a trabajar solamente hoy la jornada, entonces yo voy a explicar los 8 elementos y después se divide el grupo en 8 subgrupos y van a trabajar cada uno de los elementos. Yo les voy a dar una cita y una pregunta. Y entonces cada grupo tendrá que tratar de sacar o un símbolo o una frase con la cual van a animar y a motivar la parte central de la celebración, con la que van a terminar esta semana bíblica. Me dijo Évaris que habían tenido problemas de movilidad para el domingo o algo así. Y entonces, bueno, echemos para adelante, salgamos adelante y no nos olvidemos de este tema tan central que es el reino de Dios o el reinado de Dios. Jesús viene a esa experiencia. Indiscutiblemente ese es el mensaje central de Jesús. El reino era la utopía que él tenía, el sueño, la realidad al que él le entregó la vida y las palabras, la realidad que él ejemplificó con hechos. Ese reino de Dios o ese reinado de Dios es sentir que Dios está presente en la historia. Y ahora cuando digamos las 8 características del reino de Dios que predica Jesús, vamos a ver cómo está Dios en la historia y con quiénes de la historia está. Yo voy a hacer la lecturita de Marcos 1, 14, 15, porque es el punto desde donde sacamos 4 ideas fundamentales. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba de esta forma: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado.
tomen otro camino y crean en la buena nueva. Ahí está centralizado el tema de la vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Nosotros los cristianos, los católicos sobre todo, le hemos dado mucha énfasis a la cristología. Somos cristocentristas y alabamos, bendecimos y nos procuramos alabar y conocer a Jesús. Incluso para nosotros los religiosos el ideal es configurarnos con Cristo, tener la figura de Cristo. Pero hay que saber y hay que entender que lo principal y lo fundamental es saber a qué vino Jesús. Jesús el Cristo. Y vino a anunciar el reino, lo dice aquí, en esos 4 elementos. Y entonces nosotros tendríamos que mirar desde esos 4 elementos las 8 características del reino. Lo primero es que Jesús dice es que el plazo se ha cumplido. ¿Y a qué se refiere con eso? Al temita que había antes. Después de que apresaron a Juan, Jesús vio que el apresamiento de Juan, la captura de Juan por el rey Herodes, le colmó la paciencia a Dios. Y por eso él dice, ya se cumplió el tiempo. El tiempo ya tiene su plazo. Y entonces él entiende, él lee que eso que le rebosó la copa a Dios es el punto de partida para él empezar a anunciar o hacer lo que él tenía que venir a hacer. Y el tiempo que se cumple significa que llegó el reino de Dios. El reino de Dios como experiencia fundamental que Jesús anuncia. Pero lo anuncia de una manera distinta a como lo esperaban otras personas. Por ejemplo, los fariseos se imaginaban que el reino de Dios y que el Mesías que anunciaría ese reino de Dios llegarían a Israel cuando la ley se cumpliera bien. Por eso ellos se preocupaban mucho de cumplir la ley. Pero ese no era el reino de Dios que Jesús buscaba. Recordemos que Jesús dice que reforma y replantea la ley. Los sacerdotes del templo de Jerusalén pensaban que el reino de Dios llegarían cuando un nuevo sacerdote dirigiera al pueblo. Y desde esa perspectiva de la dirección del pueblo por un sacerdote, también se equivocaron. Alguna gente del pueblo, y sobre todo los celotas, que es el grupo que tenía una respuesta armada contra el Imperio Romano, pensaban que el reino de Dios llegaría cuando un descendiente de David, el David político, pudiera ser de alguna manera la respuesta a esa experiencia del Mesías, lo político, que fuera lo político. Y no es esa la experiencia. Disculpan el ruido que hay por ahí, pero es que estoy en la casa de los seminaristas y algunos no sabían que yo estoy grabando acá. Estoy aquí con los muchachos estudiantes. Bueno, entonces los celotas pensaban que un Mesías político haría llegar el reino. Espera un momentito. Les pido un favor, muchachos, estoy grabando una cosa aquí para Venezuela y se oye toda la cosa allá. Me tocó ir a llamar la atención, qué pena con ustedes. Y no sé editar ahora el video para que se supere esto. Bueno, entonces los celotas pensaban que el Mesías y el reino de Dios llegaría cuando un descendiente de David políticamente acabara con el Imperio Romano. Y el pueblo pobre, la gente sencilla, pensaban que el reino de Dios se iba a hacer presente cuando hubiera algo, una manifestación gloriosa, cuando se cumpliera como una esperanza apocalíptica de que el Hijo del Hombre había llegado a la tierra. Y tampoco eso era. Nada de eso, ni de los fariseos, ni de los sacerdotes, ni de los celotas, ni de la gente sencilla, fue el reino que predicó Jesús. Pero él va a decir una cosa muy interesante: el reino llegó, el reino de Dios ha llegado, ya Dios empezó a estar en medio de nosotros. Y para eso pide la tercera cosa: cambien de vida, hay que deshacer lo que se ha hecho hasta ahora para poder entender la novedad del reino. A nosotros nos han enseñado que para estar en el reino tenemos que hacer una conversión.
esa no sería la palabra adecuada para la experiencia del reino. Para la experiencia del reino se necesita un cambio, no solamente una conversión, sino un cambio. Para los judíos hay un verbo que se llama shuv, que es devolverse, devolverse, deshacer el camino, cambiar de rumbo. Eso es lo que Jesús quiere hablar o quiere decir cuando nos está invitando a cambiar de vida. Y el reino es una posibilidad y una invitación al cambio de vida. Y ese cambio que se da es para creer en la buena nueva de Dios, en la buena nueva del reino. Jesús llama a esa buena nueva del reino el punto central, el punto al que llega el cambio, el punto al que llega el tiempo que se cumplió y el punto al que llega el plazo. El plazo. Entonces, desde esa perspectiva, Jesús, con estos 4 elementos en el Evangelio de Marcos, nos va a introducir el reino de Dios. A nosotros no se nos puede olvidar que se cumplió el tiempo, primero, que el plazo se cumplió, que el reino de Dios ha llegado, segundo, que tenemos que cambiar de vida y que hay que creer en la buena noticia. Esos 4 elementos son el fundamento, son los 4 pilares desde donde Jesús va a agarrar la explicación y el anuncio del reinado de Dios. Ese reinado de Dios entonces va a tener unas características muy particulares, 8 características. Esas 8 características las voy a decir de una vez. Y cada uno de ustedes va a ir pensando y va a escuchar cada una de las características, de las 8 características de la predicación de Jesús sobre el reino, cómo le impacta. Y cuando el grupo se divida en 8, entonces ya entenderán y trabajarán los distintos elementos. ¿Cuáles son esos 8 pilares? Perdón, son los 4 pilares los que dijimos ahora. Ahora son las características de lo que Jesús anuncia como el reinado de Dios. Primero es que es una invitación a los marginados. Y Jesús lo hace acogiendo a esos marginados. Cuando expliquemos punto por punto veremos lo que significa eso. Convivencia y acogida de los marginados. Segundo, se recibe incluso a las mujeres, sin discriminarlas. Para nosotros hoy, con toda la lucha feminista y con toda la participación de la mujer en la vida, que todavía falta, eso parece raro. Pero en la época de Jesús eso era escandalosísimo. Recibir a las mujeres y no discriminarlas era una cosa muy importante. Lo tercero es que el reinado de Dios combate las divisiones injustas. Lo que no es justo lo combate y sobre todo lo que divide. Y esa será la tercera. La cuarta es que combate los males que destruyen la vida. Las cosas que atentan contra la vida, Jesús en la predicación del reino las combate. Lo quinto es que se desenmascara la falsedad de los poderosos. Es una crítica muy particular a los poderosos, el reino. Por eso el reino no les gusta a los poderosos. Y por eso Jesús va a decir que es muy difícil que un poderoso, platudo, lleno de bolos, entre al reino de los cielos. Jesús en la predicación del reino los desenmascara. Ese reino se anuncia para formar una comunidad. Acuérdense lo que les decía del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos Jesús lo primero que hace es convocar una comunidad. Bueno, eso hace el reino. Forma una comunidad y una comunidad modelo, casi siempre pequeña. Atención a los que pensamos en las grandes manifestaciones y en las multitudes. Mucha gente quisiera que en el curso bíblico de esta semana hubieran venido 200, 400 o 500 personas. No, el proyecto del reino se hace con pequeños grupitos. Eso a mí me ilusiona mucho y eso los pongo a ustedes como ejemplo para que no se desanimen en esta experiencia tan bella que queremos hacer desde el reino, aprendiendo las cosas del reino. La séptima característica es que se anuncia el reino con una pedagogía liberadora, con una manera distinta de enseñar. Hoy estamos aprendiendo de una manera distinta por internet. Muchas y muchos de ustedes ni sabían que íbamos a hacer el curso por internet.
Y vea, aquí estamos. El reino tiene unas pedagogías y pedagogías que dan libertad. Y lo octavo es que revela el rostro paternal y maternal de Dios. Lo descubre como Abba. Y entonces el Dios del reino va a ser muy espectacular, muy espectacular. 8 características. Vamos entonces a empezar a hablar de cada una de esas características y atención a los grupos, a los subgrupos que se van a formar después. Piénsenlo bien para que en el pequeño trabajo puedan hacer una frase o un símbolo que se presente en el momento de la celebración ahora más tarde. Bueno, primera característica, la va a trabajar el grupo número 1. El reino es una convivencia y acogida de los excluidos. La sociedad de la época de Jesús, que estudiamos cuando vimos las clases sociales y cuando el padre Guillermo nos explicó a los que tuvieron la gracia de asistir a esa charla, vieron los grupos de la época de Jesús. Grupos excluyentes, grupos encerrados, grupos que formaban un gueto, grupos que tenían una serie de normas que no dejaban meter a nadie. Pues Jesús, para el anuncio del Evangelio, de la buena noticia, para el anuncio del reinado de Dios, acoge, convive y acoge a los marginados. Esa es la primera. Convive y acoge los marginados. Uno leyendo los evangelios puede hacer una gran lista de esos marginados. Por ejemplo, las personas que se consideraban inmorales, las prostitutas, los pecadores, los publicanos, los que eran herejes, los que no creían todo lo que decía el judaísmo, como los paganos que no creían en el judaísmo, o peor, los samaritanos. La gente impura, la que tenía por alguna circunstancia de la vida alguna impureza para entrar al templo, los leprosos, los poseídos, las mujeres con la menstruación, eran impuras y entonces no podían hacer parte de ese grupo. Los marginados, los niños porque todavía no pueden engendrar, las niñas porque todavía no pueden parir, los enfermos de alguna enfermedad rara, los enfermos de alguna enfermedad normal, como no cumplían con los requisitos de pureza, fuera. Los colaboradores del imperio, los cobradores del impuesto, los publicanos, los soldados que se marginaban, y los pobres, porque no podían pagar impuestos y porque no podían llevar limosna al templo. En los grupos de la época de Jesús, esos eran los marginados. Si nosotros miramos el Evangelio, la buena noticia de Jesús, contada por Marcos, por Mateo, por Lucas e incluso por Juan, vamos a ver que entre esta gente, entre esta gentuza que los otros grupos rechazan, es que Jesús va a sembrar la semilla del reino, va a sembrar la enseñanza del reino. Entonces Jesús va a acoger a esos marginados y al acogerlos va a decir que ese es un proyecto de Dios. Y al acogerlos va a hablar de los pequeños, los sencillos, los humildes. Acuérdense, Él en un momento de inspiración levanta los ojos al cielo y dice: gracias te doy, Padre, porque estas cosas tan grandes se las revelaste a los pequeños y sencillos, a los marginados de la época. Es una invitación muy importante para que nosotros encontremos en los evangelios y en la práctica que hacemos de los evangelios esa experiencia del reino de Dios que acoge y convive con los marginados. Tendríamos que hacernos preguntas muy serias para la vida cristiana de nuestras pequeñas comunidades. Incluso para la comunidad claretiana tendríamos que preguntarnos una serie de cosas frente a esa opción primera que hace Jesús del anuncio del reino: convivir y acoger a los marginados. Ese va a ser el trabajo del pequeño grupo. Va a tener que buscar en cualquiera de los evangelios, en Marcos, en Mateo o en Lucas, un pequeño relato donde se hable de algún grupo de marginados, de alguna experiencia de marginados. ¿Qué actitud tiene Jesús con ellos? Y hacerse la pregunta del millón: en mi comunidad, ¿a quién recibimos? Y en mi comunidad, ¿a quién rechazamos?
Es una pregunta fundamental. Hay que hacer un símbolo o una frase que resuma esa experiencia de los marginados. Segunda característica del reino que Jesús anuncia: acoge y no discrimina a las mujeres. Yo resalto mucho este punto porque me parece que el Evangelio está lleno de experiencias donde las mujeres son protagonistas. Nosotros, con nuestra mentalidad machista, a veces las ignoramos, las ocultamos, no las visibilizamos. Pero el texto está lleno de esas experiencias sobre las cuales Jesús pone una de las características de su predicación. En el reino de Dios las mujeres cuentan, no son discriminadas por ningún motivo, ni siquiera porque estén sangrando, con la menstruación, con la regla o con alguna enfermedad, ni siquiera porque estén solas o queden solas, pueden ser discriminadas. Hay que acogerlas y hay que contar con ellas. El Evangelio está lleno de esas experiencias. Se me ocurren algunas. La suegra de Pedro, la mujer hemorroísa, esa que tenía hemorragias y que se había gastado toda la plata con médicos, toda la plata de su vida de médicos y estaba peor. Las que le ayudan a Jesús, que nosotros conocemos algunos nombres de ellas: María Magdalena, Salomé, Juana, la mujer sirofenicia, la extranjera. Y una cosa fundamental: la resurrección, que es como el culmen de todo el anuncio del reino en la persona de Jesús, se le anuncia primero a las mujeres. Y eso ya nos dice muchas cosas en la experiencia del reinado de Dios. En este segundo elemento de la experiencia o característica del reino, nosotros también tendríamos que buscar un pequeño texto donde se refleje la presencia de las mujeres y la actitud que tuvo Jesús con esas mujeres, para descubrirlas y ver cómo actuaba Él. Y preguntarnos en nuestra comunidad cómo participan las mujeres y qué actitudes machistas tenemos en nuestras comunidades. Atención a una cosa: las actitudes machistas no son solo de los varones. Hay muchas mujeres que son machistas y eso hay que trabajarlo. Miren que muchas de las cosas machistas que sufrimos los hombres nos las enseñaron las mujeres. La mamá o las tías o la abuela, que fueron las que nos criaron, siempre que nos veían llorando nos decían: los hombres no lloran. Si nos veían jugando con una muñeca: usted se va a volver mariquita, usted juegue con carros. Son cosas que las mujeres mismas meten en nuestra cabeza, y en la iglesia sufrimos y padecemos eso. Miren la poca participación oficial que tienen las mujeres, aunque son el 90% de las que participan en la vida de la comunidad. Hagan el ejercicio, cuenten cuántos hombres hay ahí en ese momento y cuenten cuántas mujeres. Pero muchas veces, aunque haya muchas mujeres, somos machistas. El reino de Dios no. Y entonces esa sería la segunda característica. Las mujeres acogidas e integradas. Las mujeres en el reino son acogidas e integradas en ese proyecto. El tercer elemento que Jesús combate son las divisiones inhumanas. Todas esas cosas que no nos hacen seres humanos. Las cosas injustas. Y en tiempo de Jesús sí que había bastantes. Y en tiempo de hoy también. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Muchas veces la religión misma legitimaba esas marginaciones y esas divisiones injustas. Y el anuncio que Jesús hace con palabras, pero también con hechos, es incluir primero, pero también denunciar y combatir esas injusticias. Por ejemplo, ¿quién es mi prójimo y quién no es mi prójimo? El prójimo es todo el que le ayuda a uno, todo el que se aproxima a uno, de cualquier clase, incluso un samaritano.
¿Quién es santo y quién es pecador? Se hace esa pregunta Zaqueo, que todo el mundo tenía por pecador, recibe a Jesús en su casa. ¿Qué es puro y qué es impuro? Jesús dice, lo que entra es accidental, es lo que sale del corazón lo que hace la impureza. Y el reino está basado sobre ese gran anuncio de la experiencia de la justicia. ¿Qué es lo sagrado y qué es lo profano? Jesús combate y critica eso de que el templo sea lo máximo, de que el templo sea lo único. ¿Qué división se puede dar entre un rico y un pobre? Jesús denuncia esa experiencia que divide, que es injusticia. Y entonces, denunciando esas injusticias, Jesús nos invita a todos a definirnos y a encontrar nuevos valores, como el amor y la justicia. Algunos los aceptan, otros los rechazan, como hacemos hoy. Algunos queremos y pretendemos luchar por el amor y la justicia, otros dicen, no, yo me voy por el camino más fácil. Jesús crea unas nuevas relaciones interpersonales. Yo le voy a pedir el favor al grupo 3 que cuando trabaje el tema de las divisiones injustas, trabaje el texto de Marcos 2, 15 a 17 y Mateo 15, 21 a 28. Tengan en cuenta esas dos citas, apúntenlas para que las tengan en cuenta allá. Mateo 15, 21 a 28 y Marcos 2, 15 al 17. Y sobre ese texto, entonces vamos a preguntarnos, ¿qué actitud tuvo Jesús? Y preguntarnos, en nuestra comunidad, ¿qué divisiones injustas hay? Haciendo este trabajo, vamos a poner en práctica lo que aprendimos de los evangelios en estos 2 días anteriores, por eso yo lo repito mucho, porque ahí está la base de todo, y veremos y aprenderemos cuál era el comportamiento de Jesús. Entonces, en mi comunidad, ¿qué divisiones injustas hay? ¿Y cómo tratamos de superarlas? Un signo o una frase que nosotros podamos llevar para la celebración será el trabajo de este tercer grupo. El cuarto grupo o el cuarto tema central del Evangelio, del anuncio del reino de Jesús, es que se combaten los males que destruyen la vida, se revitaliza, se valora la vida de una manera distinta. Y eso lo hace Jesús a través de las cosas que dice y de las cosas que hace. Jesús, por ejemplo, ve la gente con hambre y ¿qué hace? Les da de comer. Jesús ve la gente enferma y ¿qué hace? Los cura. Jesús alegra a los que están tristes. Jesús saca de la ignorancia. Jesús nos dice que la letra mata, que las discriminaciones, que a veces la misma lengua, solo decir una palabrita, ya acabó con el otro. Jesús quiere acabar con el miedo, con los males de la naturaleza. Acuérdense que cuando estaba venteando la lluvia, se iban a hundir, Jesús calla. ¿Por qué? Porque para Jesús la vida es un absoluto. Y en el reino de Dios, la vida es muy importante. Se me olvidó colocar aquí en el reino el tercer elemento. Combate la injusticia. Este es el tema 3, estamos hablando del 4, que es el que tiene que ver con la vida. Para el reinado de Dios, la vida es fundamental, primordial. Acuérdense lo que vaya a decir Juan en su evangelio muchos años después de Mateo, de Marcos y de Lucas. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese valor de la vida para Jesús es fundamental. Jesús libera la vida del que está poseído por el demonio. Jesús devuelve la vida a los que han muerto. Incluso va a juntar cosas muy interesantes. La vida del muchachito que se murió, se acabó, hijo de una señora viuda, la resucita para que el niño vuelva a vivir y para que la mujer tenga esperanzas.
Ahí vamos mezclando todos estos elementos para que entendamos que el reino no es por partecitas, el reino es integral. Jesús vino para que todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Juan 10:10. Ese podría ser uno de las frases que encuentre el grupo número 4. Pero me interesa también que lean Marcos 3:15, que lean Marcos 6:7, que lean Mateo 23 del 13 al 15. Ahí hay situaciones que afectan y atacan la vida. ¿Qué actitud tuvo Jesús frente a esos elementos de la vida, que atacaban la vida, que le quitaban calidad a la vida? Y la pregunta es, de todos los combates que acaban con la vida, ¿con cuál está comprometida mi comunidad? Hay que buscar un signo o una frase que resuma esta cuarta característica del reino: defensa de la vida. Y me gusta que haya quedado aquí en todo este punto, porque el reino, que es lo central, pues convive y acoge con los marginados, acoge e integra a la mujer, combate la injusticia. Pero aquí, en el punto, está la vida. Casi que estas están al servicio de esta. Y esta es la parte central del reino. El reino de Dios nos va a dar una esperanza grande frente a la vida. En estos momentos de muerte, de violencia, tendríamos que predicar el reino de Dios como una opción de vida. La quinta característica de ese reino de Dios es que desenmascara la falsedad de los poderosos, la fatalidad de los grandes, el orgullo de los que se creen todo. Ese es uno de los males que más combate Jesús, porque son falsos liderazgos, porque de alguna manera apabullan y acaban con el otro. Jesús no tiene miedo de denunciar la hipocresía. Él de una vez le dice al otro: hipócrita, usted hace esto, pero le faltó esto. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que eran la crema innata de la sociedad judía, Jesús está totalmente enfrentado con ellos. Y el reino de Dios los va a desenmascarar. Y el reino de Dios los va a denunciar. Y Jesús dice palabras muy crueles y fuertes contra ellos. Hipócritas. Condena la pretensión de los ricos y no cree mucho en su conversión. Acuérdense en la frasecita que dije ahora: qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y ante las amenazas de los representantes del poder político, sean judíos o romanos, Jesús no tiene miedo y mantiene una actitud de coherencia. Una actitud de coherencia que va a desenmascarar a los otros, que desenmascara a los poderosos y los grandes. Nosotros podríamos mirar algunas frases, algunas actitudes de Jesús, descubrirlas y comentarlas. Por ejemplo, las relaciones de Jesús con Herodes, lo que le dice: vaya, díganle a esa zorra. Eso va a ser muy cruel y muy duro. El anuncio del reino, la experiencia del reino, no va a tener en cuenta la grandeza de un rey o la pobreza de un mendigo. Al contrario, denuncia las injusticias de ese rey, porque por su lujo, por sus cosas, hay mendigos en la comunidad. Entonces Jesús no tiene pelos en la lengua para desenmascarar a esos poderosos, a esos grandes. Él mismo se convierte en buena noticia para el pueblo, porque estos gestos de solidaridad nos van mostrando la cercanía de Dios, y va a ser realidad una cosa muy bonita que significa el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces va a mostrar la presencia de Dios en la vida de nosotros. Por eso Dios va a reinar entre nosotros, cuando no haya esas divisiones y esas experiencias que marginan y clasifican. Entonces sería muy interesante esa experiencia. El grupo número 5 tendría que trabajar sobre eso, sobre qué actitud tuvo Jesús con los poderosos y grandes de su tiempo.
y preguntarnos nosotros qué actitud tenemos nosotros con los poderosos y grandes de hoy. O preguntarnos quién es poderoso y grande en nuestra comunidad. El reinado de Dios va a denunciar muchas cosas y no nos dé miedo encontrarlas. De pronto yo voy a descubrir que yo como cura, como sacerdote, como ministro, soy un grande, entre comillas, y estoy apabullando a los otros. Y el reino me llama a convertirme. De pronto un rico que hace muchas limosnas y eso, descubre que no es eso lo que le está pidiendo Dios, sino otras cosas. Amar, servir, ser pequeño, ser sencillo. Esas cosas son las que Jesús quiere poner denunciando a los grandes y poderosos. Entonces esa sería la quinta característica. Y ese sería el trabajo del grupo 5, que tiene que hacer una frase o un símbolo que demuestre o que nos enseñe la denuncia que hace Jesús de los grandes y poderosos. Desenmascara a los grandes y poderosos. Hasta María, la madre de Jesús misma, vive eso. María le tuvo que haber enseñado muchas cosas del reino a Jesús. Y María canta en el Magnífica. Encumbra a los pobres, derriba a los poderosos. Jesús tuvo que haber aprendido eso de su mamá. Bueno, la sexta cosa importante o base del reinado de Dios es que genera una comunidad de creyentes y una comunidad que es modelo o que debe ser modelo. Todos entre nosotros tenemos que ser hermanos. Solo hay un Padre, Dios, y todos los otros somos hermanos. No debemos aceptar títulos, no debemos procurar títulos. Todos somos hermanos. Mateo 23, del 8 al 10. Los bienes tienen que ser compartidos. Jesús mismo es un ejemplo para esa experiencia de compartir. Y enseña a compartir. Acuérdese el muchachito que tenía 5 pescaditos, se los saca, los comparte y hace el milagro para defender la vida. Enseña a eso. Ya no les digo siervos, les digo amigos, porque el amigo conoce. Y a esa comunidad le da el poder de atar y desatar. Hay igualdad entre varón y mujer, hay igualdad. Y eso nos lleva al punto de la inclusión de las mujeres. Son experiencias muy interesantes que nos van a mostrar la comunidad que quiere el reino que quiere esa comunidad y el modelo que debe ser la comunidad del reino. Esa comunidad también debe orar sola y orar en común. Y Jesús nos enseña a orar solos y a orar en comunidad. Y una cosa muy interesante que ha rescatado el Papa Francisco es la alegría del Evangelio. Si ustedes hacen el ejercicio de leer el Nuevo Testamento y subrayar todas las veces que aparezca la palabra alegría, van a ver que es más de lo que creemos, porque el reino es alegría. Y eso lo redescubrió y nos lo anunció bellamente el Papa Francisco en este último tiempo de la Iglesia. Esta comunidad modelo para todas las comunidades sirve para evangelizar a los otros. Tendríamos que preguntarnos cosas muy grandes ahí. La pregunta que tendríamos que hacernos es, para este grupito le va a quedar un poquitico fuerte, para el grupo número 6, el trabajo. ¿Cuáles cualidades pide Jesús para formar comunidad? Y en mi comunidad, ¿cuáles de esas cualidades se practican? Ese sería el trabajo para el grupo número 6. Y ese grupo número 6, que es un grupo muy importante dentro de la exposición del reino, los otros también, pero este a mí me parece que es central, porque el reino genera una comunidad que tiene que ser modelo del reino. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué actitudes le pide Jesús a la comunidad modelo del reino? La tienen que descubrir. Será el grupo que más va a trabajar porque no les voy a dar citas. Y entonces preguntarse, ¿qué cualidades de estas tiene nuestra comunidad? No nos dé miedo ni pena descubrir que Jesús pide así y nosotros tenemos así. No nos dé pena, es la realidad. Eso sí, comprometámonos a trabajar para que esas poquiticas que tenemos las adecuemos al tamaño del reino.
al tamaño del reino. Con un símbolo o con una frase, el grupo 6 nos va a acompañar esta experiencia. La séptima característica, bueno, entonces hay que apuntarla en el escritorio, ¿sí? Comunidad modelo. Voy a poner una flecha doble. El reino nos lleva a una comunidad modelo. La comunidad modelo trabaja por el reino. Es muy importante esa experiencia. Bueno, el grupo 7 va a trabajar, bueno, la séptima característica que va a trabajar el grupo 7 va a referirse a la pedagogía liberadora. La manera en que Jesús enseña el reino. Esto nos podría durar para otro taller muy grande, las parábolas de Jesús. Hay un librito que circula por ahí, se lo pueden averiguar a Santana o averiguarlo con Juan Carlos o con Pinto. Creo que Roxana y los de Coinonía tienen en la biblioteca ese libro, Las parábolas de Jesús, un poco profundo, pero esa manera de enseñar, de decir las cosas, es la manera en que Jesús enseña el reino, por medio de parábolas. Usa una pedagogía sencilla, cercana, cotidiana, que tiene todos los elementos de la vida rural, de la vida de la época. Uno se pone a leer el Evangelio y es una lectura de campesinos. Relata cosas, los pajaritos, las flores, las nubes, porque está muy metido en la realidad. Pero también ve los niños, las niñas, las mujeres, el río, toda una cantidad de cosas, el lago, toda una cantidad de cosas de la vida cotidiana normal. Ese es el lenguaje que usa. A veces a nosotros nos preocupa mucho que los curas usan unas palabrotas largas y complicadas. Epíclesis, kenosis, doxología, neumatología. Son palabras complicadas. El reino de Jesús, el reino que anuncia Jesús, es dicho con palabras sencillas, con ejemplos sencillos. Una forma práctica de enseñar. Se enfrenta a los problemas de la vida, ¿sí? Ve las cosas sencillas, la señora que echa una monedita pequeña, enseña en cualquier lugar, no hay que ir a una universidad, ni a Harvard, ni a Oxford, ni a Comillas, en cualquier parte, en la orilla del lago, montado en una barca, en la montaña, en la llanura. Presenta en el círculo de los que lo escuchan a variedad de gente, no hay grupos exclusivos. Hay muchos niños, acuérdense, cuando le preguntan, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Agarra a un niño y le dice, el que es como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Habría que preguntarse, por ejemplo, ¿cuántos niños vienen a nuestras celebraciones, a nuestras comunidades? La pastoral bíblica tendría que empezar a trabajar con los niños, porque con ellos vamos rescatando la cotidianidad. Bueno, esa expresión, esa pedagogía del reino también está manifestada en la oración que Él nos enseña a nosotros, en la que Él hace personalmente y nos enseña a rezar personalmente, pero en la que nos explica a nosotros. Miren que dice, venga tu reino, Señor. Cuando oren, digan, Padre nuestro del cielo, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día, perdona porque nosotros perdonamos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El reino ahí está central, es una oración del reino. Venga a nosotros tu reino. Nos está de alguna manera enseñando pedagógicamente cómo hay que crear y generar el reino. El grupito que vaya a trabajar esta experiencia o esta característica del reino, le voy a pedir el favor que lea Mateo 18:3, Marcos 22:15-18, Lucas 13:1-5. Escoja una de esas citas, apúntenlas de una vez y van a trabajar sobre esta experiencia. ¿Qué me llama la atención de la pedagogía de Jesús? La vimos ahí.
la podemos ver en los textos, de la manera en que enseña, qué es lo que me llama la atención. Y preguntémonos, ¿cuál es la pedagogía que usamos en la comunidad? O preguntémonos, ¿qué recursos pedagógicos usa la comunidad para enseñar? Para los curas, por ejemplo, esa sería una pregunta fundamental, porque muchos de nosotros nada más predicamos, predicaciones largas y siempre sobre el mismo tema. Eso es pedagogía de Jesús. En la comunidad, ¿qué pedagogías usamos para enseñar las cosas del reino? Entonces, el séptimo grupo trabajaría eso. Y con una frase, o con un ejemplo, o con un símbolo, nos van a explicar esas preguntas. ¿Qué me gusta de la pedagogía de Jesús? ¿Qué me llama la atención de la pedagogía de Jesús? ¿Y qué métodos y qué pedagogía usamos en nuestra comunidad? Esa es la séptima característica del reino. Con una pedagogía, con pedagogía liberadora, alternativa. Vean, este curso usó una pedagogía distinta, la metodología, un recurso como el internet para hacer esto. Se nos perdió el contacto personal, pero bueno, aquí estamos. Yo me siento muy tranquilo y contento con ustedes, y esta experiencia de la novedad de la pedagogía nos ayuda. Bueno, y la última característica del reino es que nos revela el verdadero rostro de Dios. Revela el verdadero rostro de Dios. Vamos a ponerlo acá. Revela el rostro de Dios. Lo hice adrede así, el reino en el centro, la vida aquí porque es un elemento muy importante de la experiencia, pero aquí la figura de Dios, aquí, revela la verdadera imagen, el verdadero rostro de Dios. Y no es el divino rostro todo ensangrentado que a veces tenemos, no, es el rostro del Padre Madre, del Papito, del Papi, de la Pa, del Abba, porque así nos enseña Jesús a decirle a Dios. Y esa revelación de ese Dios va a tener cosas muy originales. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo todas esas características se interrelacionan. Cuando Jesús nos muestra el Dios del reino, el verdadero rostro de Dios, nos dice, para que vean lo importante que Dios es como una mujer que agarra unas medidas de harina, le echa unas pizcas de levadura y amasa el pan. Se fijan que hay una interrelación. El Dios, el verdadero rostro de Dios, es para que tengamos vida. Cuando nos explica cómo es el Dios del reino, nos dice que es un Dios que cuida la vida. ¿Se acuerdan de la parábola del Padre Misericordioso? Le salvó la vida a ese muchacho que se había gastado todo el dinero y que se estaba muriendo de hambre. ¿Cómo se lo soluciona? Dándole una nueva vida. Y entonces este Dios defiende la vida. El Dios, el rostro de Dios es también como una mujer que tenía 10 monedas, se le perdió una y barre la casa y se llena de alegría y hace una fiesta porque encontró la monedita. En su relación con Dios, Jesús nos manifiesta una confianza escandalosa para la época y que nosotros tendríamos que recuperar. A veces nosotros en la relación con Dios siempre usamos palabras en superlativo, sapientísimo, poderosísimo, amantísimo, ¿no? Jesús nos enseñó a decirle papi, apá, dame el pan, perdóname. Y esas cosas habría que recuperarlas en la centralidad del reino. La parábola del hijo pródigo me parece a mí que es una de las más fantásticas maneras de mostrar a Dios. Pero también la parábola de las monedas, de la moneda perdida, de la mujer que amasa, para relacionarla con este tema. Pero también nos muestra, por ejemplo, el verdadero rostro de Dios, denunciando la injusticia y denunciando a los poderosos, con la parábola de Lázaro y el rico. El Dios del reino lo acoge, el Dios del reino lo tiene en su seno, al pobre,
pero le denuncia al otro y le dice, no, ya ellos saben cómo arreglarse. Esa es la imagen de Dios que nos da y revela Jesús. El grupo 8 tendría que buscar alguna de las, o el Padre Nuestro, la parábola del Hijo de Pródigo, la parábola de Lázaro y el rico, alguna experiencia de Jesús en los evangelios que nos muestre cuál es la imagen de Dios. Y entonces, pues ya yo les dije la respuesta. ¿Qué imagen de Dios nos revela Jesús en el evangelio? El Dios del reino. ¿Cómo es el Dios del reino? Pues ya está resuelto eso. Pero la pregunta que yo sí le haría a la comunidad, y que sería la única que tiene que trabajar el grupo 8, y aunque trabaje una sola pregunta, no indica que trabaje menos, porque es muy importante esa, es: en mi comunidad, ¿qué imagen de Dios hay? ¿Cuál es la imagen de Dios que más experimentamos? Hermanos y hermanas, estos serían los 8 elementos con los que el Jesús de Nazaret nos revela la centralidad del reino. A eso vino, a eso se cumplió en el tiempo, a eso vino a anunciarnos la buena noticia y nos pide que creamos en ella. Ahí tendremos el gran reto para trabajar. Ojalá que ustedes puedan ahora trabajar estos 8 elementos, que los celebren con toda alegría y espontaneidad, y que hagan una oracioncita por John Jairo, por Juan Carlos, por el hermano Hernando, que están coordinando y animando pues la parte bíblica. Hagan una oracioncita por mí también, para que el Señor me ayude. Yo ya voy terminando todo este proceso de formación bíblica con el que me había comprometido. Después les puedo ayudar si Hernando, o si Juan Carlos, o si John Jairo nos piden una colaboración, y yo puedo con mucho gusto. Por Pili, que desafortunadamente no nos acompañó mucho ahora porque él tenía otros compromisos, pero que estuvo ahí presente en la experiencia. Y yo quiero agradecerle al Dios de la vida, al Dios de la esperanza y del amor, que me dio esta oportunidad. Disculpas porque no pudimos ir personalmente, pero bueno, ahí les mandamos estas imágenes y salimos al paso de esta semana. Muchas felicidades. Vuelvo a repetirle a Évaris, muchas gracias por todo el esfuerzo y la dedicación. Rosana, muchas gracias. Gladys, querida, don Carlos, todas y todos los que participan ahí, que me conocen y que yo los conozco, muy amables por todo, y seguimos en contacto con la ayuda de Dios. La próxima vez que yo vaya por allá, creo que va a ser para la visita provincial que se tiene programada para el mes de octubre, entonces de pronto nos veremos por allá. Un abrazo bien grande, muy amables, y a trabajar ahora, que es lo que les toca. Muchas felicidades y los quiero mucho, los recuerdo.